El día de hoy nos acompaña la doctora Beatriz Elena Monroy Betancourt, que ella es profesional en desarrollo familiar y magíster en gestión pública. Ella es una servidora pública de la DIAN, pertenece a la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín y es líder NAF en esta seccional. Bienvenida, doctora Beatriz. Les doy paso para que pueda presentar, que haga su presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, se llegó el momento de compartir y de hablar de este tema que es tan significativo y tan profundo, que posteriormente serán los formativos que tiene la DIAN, de poder ahondar en este tema en un contexto individual. Quiero compartirles entonces en este tema que nos acontece, que es la moral fiscal y la ética profesional, y empezar contándoles un poco de historia. Vamos a desarrollar este encuentro en dos momentos, en un contexto social histórico y en un contexto personal profesional. Hoy día ustedes como futuros profesionales, personas que integran este proyecto de NAF, tienen una gran responsabilidad como profesionales y como personas. Entonces quiero empezar contándoles la historia de la tributación en Colombia. La tributación en la época prehispánica. Las comunidades de las Indias Occidentales era un nombre con que se conocía el territorio americano. Tenían una organización social desarrollada donde la tributación se practicaba como símbolo del poder económico de las clases dominantes. En la tributación durante la colonia, el periodo se ubica entre los años 1550 y 1781, aproximadamente cuando surgieron las primeras rebeliones criollas en Santander. Dos características ayudan a comprender, teniendo en cuenta el contexto, el desarrollo de los tributos durante esta época. España se convirtió en un emporio comercial por el enorme caudal de recursos que estaba obteniendo de sus conquistas en el Nuevo Mundo. Esto despertó un ánimo voraz de explotación y expropiación de los recursos y riquezas de las comunidades nativas de América. La posesión sobre las tierras y los hombres que habitaban en ellas marcaron las relaciones sociales y económicas, incluyendo la tributación durante la colonia. El objetivo principal, una vez instaurada la colonia, consistía en mantener el estatus de emporio económico y aumentar las riquezas encontradas en el Nuevo Mundo. Para lograrlo, los españoles desarrollaron la encomienda y la mita, formas arcaicas y degradantes de tributación. Los tributos durante la posindependencia y la etapa republicana. Luego de haber logrado la independencia, las nacientes burguesías criollas ilustradas que obtuvieron el control político y económico decidieron dar un giro a la economía colonial. La explotación de los recursos, las riquezas y sus habitantes con el fin de encauzarse hacia un desarrollo técnico, económico e industrial. Los nuevos gobernantes se vieron influenciados por la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, así como por el deseo de acabar con las huellas de poder español y el monopolio comercial que aún ejercía la corona. En la actualidad no se pueden entender los tributos designándolos del pasado, sino como el producto de un todo, de una sumatoria de eventos, acciones y decisiones. Ahora miremos un poco de esa historia de la tributación en Colombia. Aunque la tributación es un tema de gran importancia para el desarrollo de la nación y el bienestar colectivo de todos sus ciudadanos, muchos suelen desconocerlos. No es inusual que las personas desconozcan los tributos que les corresponde pagar y el propósito de cada uno de estos.
Entonces, esta es una breve reseña que les quiero compartir para que podamos comprender hoy día ese asunto de la tributación, de la contribución, de los aportes que se han dado a nivel institucional en el contexto de la formación con el ciudadano, para poder comprender esa responsabilidad y que pueda ahondarse en la corresponsabilidad. Lo que yo les decía como esos profesionales que serán en el derecho, en la contaduría, la responsabilidad que tienen tan grande en este tema profesional, en este tema individual, personal, para poderlo confrontar en todo su contexto social. Entonces es importante conocer la historia, saber de dónde vienen los tributos, de dónde se crearon los impuestos. Y veníamos en esta parte de la historia de la tributación en Colombia, donde luego de lograr la independencia, las nacientes burguesías criollas ilustradas que obtuvieron el control político y económico decidieron dar un giro a la economía colonial, la explotación de los recursos, las riquezas y sus habitantes con el fin de encauzarse hacia un desarrollo técnico, económico e industrial. Los nuevos gobernantes se vieron influenciados por la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, así como por el deseo de acabar con las huellas del poder español y el monopolio comercial que aún ejercía la corona. En la actualidad no se pueden entender los tributos desligándose del pasado, sino como el producto de un todo, de una sumatoria de eventos y acciones y decisiones. Y aquí esto es muy importante, tocar este tema de hoy día, cómo la tributación, la contribución se da en Colombia. Y hay un asunto muy importante que incluso desde la Subdirección de Cultura de la Contribución se han avanzado en investigaciones y en temas que tienen que ver con todo lo que es la formación, y es porque aunque la tributación es un tema de gran importancia para el desarrollo de la nación y el bienestar colectivo de todos los ciudadanos, muchos suelen desconocer. No es inusual que las personas desconozcan los tributos que les corresponde pagar y el propósito de cada uno de estos. Y más adelante vamos a ver por qué. Porque hay un asunto de cultura, hay un asunto de costumbres, de valores y de principios que son transversales en todo el ejercicio de lo cotidiano de las personas. Entonces, las invito a que nos acerquemos a un concepto que es la cultura y la cultura de la contribución. La cultura es una construcción social e histórica de larga duración. Se dice que la cultura es aprendida y transmitida a través de las generaciones. Suele operar como reguladora del comportamiento de los individuos. Recordemos que los seres humanos en esencia somos seres sociales, que también somos el resultado del proceso de formación cultural del medio social al que pertenecemos. Eso quiere decir que la cultura es el carácter de la sociedad. Ahora, contribución. ¿Qué es contribución o contribuir? El término contribuir remite a una acción, la de concurrir, acudir, decidir y actuar con otros al logro de un fin. Luego, contribución es una descripción universal de la acción misma de actuar para alcanzar un determinado objetivo. Un contribuyente, en términos fiscales, es el sujeto de la acción de contribuir. La contribución es un atributo, un valor que finalmente caracteriza a las personas que pertenecen a una comunidad, una sociedad o un grupo social o étnico. La cultura de la contribución se refiere al conjunto de valores, creencias, comportamientos, costumbres y prácticas que resultan y condicionan la interacción entre la acción de contribuir de los ciudadanos y el beneficio recíproco
que la sociedad como un todo obtiene del Estado. El estado actual de la cultura de la contribución en Colombia. En la actualidad, la cultura de la contribución se ve influenciada por la historia, las costumbres y las creencias que se fueron generando alrededor de la tributación. Tradicionalmente, nuestra sociedad ha tenido una visión de lo tributario basado en obligaciones del ciudadano hacia el Estado, el cual a su vez ha tenido a responder de manera ineficiente, desordenada y con altos índices de corrupción. Como consecuencia, en Colombia hemos aprendido a utilizar la malicia indígena o la cultura del más vivo. Entonces, lo que les hablaba ahora, estamos viendo que ese fragmento de lo que es Estado lo vemos como un asunto del otro, eso no nos corresponde. Y despectivamente, muchos de los ciudadanos dicen, es que yo no pago para que se la roben, es que eso le pertenece al Estado, eso que lo pague el Estado. Entonces, cuando hay estos asuntos que hacen parte de la formación, de tomar conciencia en qué país estamos y cuál es la retribución que nosotros tenemos, hay un ciclo del impuesto y en ese ciclo del impuesto hacemos nosotros parte como sociedad de ello. ¿Para qué? Para que nuestro país tenga la garantía de los derechos. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de interactuar con las comunidades, con los estudiantes, incluso con los maestros, uno escucha, incluso despectivamente y desde realidades también, respetuosamente, que los impuestos, no, los impuestos eso es para los políticos y los funcionarios corruptos que se lo roban y eso no se ve invertido en el país. Entonces siempre estamos ligados a los asuntos negativos, a lo que culturalmente eso se vuelve una bola de nieve que va creciendo y vamos aprendiendo y replicando lo que estamos escuchando. También, y la invitación acá a ustedes como profesionales y como ciudadanos, es que también investiguen. El amarillismo, y hay realidades también del país que no las podemos tapar con un dedo. Siempre nos quedamos con la noticia del error, de la falla, pero hay que ir al trasfondo. Nos damos cuenta que como ciudadanos tenemos un alto desconocimiento de la estructura y el funcionamiento del Estado. No sabemos el presupuesto del país, no sabemos la inversión, no sabemos la proyección que tiene el país para la distribución del dinero. Pero nos quedamos ahí como en ese nivel, porque entonces siempre estamos diciendo que el gobierno, que los funcionarios se están robando. Y hay otra parte de la ciudadanía donde también se da la corrupción, porque más adelante les voy a mostrar eso porque se da, y eso se llaman cortinas de humo. Aquello que queremos tapar es aquello que no queremos ver y lo estamos justificando, echándole la culpa al otro o simplemente justificando mi error porque otros lo hacen, ¿sí? Acá es importante asumir esa función como ciudadanos porque la tenemos. Así como tenemos deberes, también tenemos derechos. Y en esos derechos, la garantía de ellos parte de nuestra responsabilidad y de nuestra veeduría y participación. Hay un alto índice de deterioro en la participación ciudadana. Somos más criticones que críticos y es ahí donde culturalmente la tendencia es a que simplemente digamos hay mucha corrupción, no se invierte y por eso no pagamos impuestos. Lo dicen unas investigaciones que adelantó la DIAN para poder crear un programa que se llama Cultura de la Contribución en la Escuela. Y a través de esas investigaciones y pruebas pilotos es que les estoy sustentando lo que les estoy expresando. Quiero retomar un autor, Bandura, expresa que los seres humanos tendemos a crear una justificación moral para nuestras acciones incorrectas. En diversas ocasiones minimizamos nuestra responsabilidad personal y cambiamos nuestra forma de pensar acerca de nuestras acciones.
Los estándares morales no funcionan como reguladores internos fijos de la conducta, por lo que existen muchas maniobras psicológicas por las cuales perdón, las autosanciones morales pueden desconectarse de la conducta incorrecta. Todo esto puede verse influenciado por el conocimiento, la experiencia, las creencias, los principios, los valores y la educación familiar. Bandura define estas justificaciones como autoengaño moral, el cual consiste en pautas que permiten a los seres humanos justificar cognitivamente sus acciones inmorales. Y menciona 8 mecanismos. El primero, la justificación moral. El segundo, el lenguaje eufemístico. La comparación ventajosa, desplazamiento de la responsabilidad, difusión de la responsabilidad, ignorancia o distorsión de las consecuencias de una acción, deshumanización y por último menciona la atributación de culpabilidad. Entonces vamos a ver cada uno de estos conceptos cuando se nos da o cuando ocurren o a veces cuando lo hemos aplicado nosotros mismos en la cotidianidad. Entonces, la justificación moral es una conducta personal socialmente aceptable cuando se explica o se justifica mediante propósitos sociales o morales. Esto quiere decir que algunas personas tratan de excusar sus acciones para que sean aceptadas socialmente. Por ejemplo, el contrabando es necesario porque es la única forma en que muchas personas pueden tener cosas, o las que pagamos impuestos no podríamos acceder. El lenguaje eufemístico indica que las conductas pueden ser interpretadas o vistas de manera diferente, dependiendo del nombre que se les dé, o de la forma como sean etiquetadas. Ejemplo, decir que una persona es corrupta, sino que tiene malicia indígena o que no es tonto. Esa es una justificación y entonces le estamos diciendo que tan berraco, que es capaz de evadir las reglas y las normas, y a veces aplaudimos o a veces los ensalzamos. Entonces esa es una etiqueta de un lenguaje eufemístico. La comparación ventajosa. Los comportamientos pueden determinar cualidades diferentes de acuerdo con las comparaciones de estos. Se les puede restar o atribuir importancia a una situación o comportamiento, dependiendo del grado de conveniencia al justificar sus acciones. Ejemplo, pero si hay uno que roba millones, ¿yo por qué no me voy a quedar con un poquito de pesos? Siempre la justificación sacando la culpa de otro que hace una falta mayor. Entonces siempre estamos minimizando la falta personal. Desplazamiento de la responsabilidad. Minimizar la responsabilidad de la persona en el daño que causa, atribuyéndosele a terceros. Ejemplo, la responsabilidad es de mi jefe porque él me dijo que lo hiciera. Siempre estamos buscando lo que yo hago, la culpa al otro. Difusión de la responsabilidad. Se disipa la responsabilidad por una conducta colectiva o por división del trabajo. Cuando se comete una acción agravante por parte de un grupo, ninguno de los participantes se considera culpable. Y un ejemplo es, no es culpa de nadie. Al fin y al cuentas, todos lo hacemos. Distorsión de las consecuencias de una acción. Es minimizar o malinterpretar los efectos del comportamiento a través de la ignorancia. Ejemplo, no pasa nada. Si tiro esa basurita en la calle, es solo un papelito. Y este que es la deshumanización, como atribuir la culpa, teniendo en cuenta la percepción que se constituye en las víctimas desvalorizándolas.
¿Les ha pasado a ustedes alguno de estos mecanismos de autoengaño moral? A veces estamos justificando, cuando pasteleamos en el examen, cuando estamos siempre justificando la llegada tarde o el favorcito que hicimos y consideramos que no vale la pena porque no trasciende. Todo eso se llaman cortinas de humo. Siempre estamos justificando la mentira, siempre estamos justificando el engaño y pueden ser actos inconscientes. Es que se pueden volver inconscientes y pueden volverse tan conscientes que ya no pasa nada, se nos hace de la vida cotidiana. Y es ahí la invitación a que como personas estemos evaluando constantemente nuestros comportamientos. Sabemos que venimos de una estructura privada que es la familia, donde inicialmente recibimos la formación. Socialmente las complementamos y es allí donde hacemos práctico todo este conocimiento. Pero eso no quiere decir que no se pueda transformar. Hay cambios que se pueden transformar. Los seres humanos siempre podemos hacerlo. Entonces la invitación es a eso, a que no simplemente digamos no hay nada que hacer, es que eso está hecho, es que la corrupción nunca va a cambiar. Hoy día, como generaciones, ustedes, futuros graduados, que tienen pleno conocimiento, como contadores, los abogados, quien maneja la garantía de derechos, tienen en sus manos todo el poder de la transformación. Y la transformación parte desde lo individual, desde adentro, para poder mirar ese exterior. Quiero avanzar entonces contándoles que existe una ley. Es una ley que establece el Congreso de la República, la DIAN, donde le da todo el poder y la responsabilidad de desarrollar estrategias pedagógicas que garanticen la formación ciudadana en términos de educación fiscal. Como les había contado anteriormente, como ciudadanos tenemos muchos desconocimientos y a veces por esos mismos desconocimientos se cometen errores o se hacen evasiones. Entonces, en todo este proyecto que la DIAN creó, hizo un pilotaje e invitó a varias instituciones para desarrollar esa investigación, donde arrojó inicialmente crear una estrategia que se llama Cultura de la Contribución en la Escuela. A través de esta ley y todos los logros que se han desarrollado a través de la Subdirección de Cultura, se han logrado, y les voy a enumerar los avances que la DIAN, en aras de poder formar, capacitar y llegar a la ciudadanía, ha logrado. Entonces, ha logrado la participación en la elaboración de los lineamientos curriculares de la asignatura Constitución Política y Democracia Social. Ha logrado el diseño de lineamientos curriculares, el estudio sobre cultura tributaria, investigaciones complementarias, política de cultura de la contribución y plan de educación fiscal. En todo este proceso se ha venido desarrollando un trabajo bastante profundo en las instituciones educativas con la participación de las secretarías de educación. En estos momentos el municipio de Medellín, la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia, la gobernación de Florencia Caquetá y su secretaría de educación, Bogotá también está aquí, y hay otras ciudades donde se está trabajando para poder llevar a cabo este proyecto, porque somos conscientes que la ética y la moral es de una constante formación. En estos momentos nuestra responsabilidad es poder llegar a estas nuevas generaciones, a los niños, niñas, a los jóvenes, durante todo su ciclo de formación en la escuela, y a través de ustedes que tienen una responsabilidad en las NAF, y es acercarse y sensibilizarse con respecto al tema de la tributación, de la ética y la moral. Quiero contarles entonces que la Subdirección de Cultura tiene varias estrategias. Una de ellas, como les anuncié, es el programa de cultura de la contribución en la escuela. Hay una estrategia que se llama Lo Público es Nuestro. Están las NAF, que son los núcleos de apoyo fiscal,
Y hay un programa que se hace interno con los funcionarios que es la Copa de la Constitución. Son procesos que constantemente se están evaluando, se están revisando en aras que tanto los funcionarios estén preparados y sensibilizados para poder entonces prestar un mejor servicio a la comunidad, poder ver de cara al cliente como un ser que merece respeto, atención, todo lo que les decía Diana en la presentación, toda la calidad del servicio que se debe tener con una persona que se acerca a nosotros. Hace parte de los lineamientos de transformación de la DIAN y todo eso se suma al trabajo ético y respetuoso que debemos de tener las personas. Entonces quiero pasar a los potenciales humanos. Los seres humanos contamos con 5 grandes potenciales que son la bandera de nuestra vida, por decirlo así. Está el potencial afectivo, el potencial comunicativo, fortalecimiento del potencial creativo, fortalecimiento del potencial ético, el fortalecimiento del potencial político. Los seres humanos, la base de la vida, de la convivencia, es el amor. Y muchos pensarán, ay, eso es tan romántico. No, es el amor. A partir de todo ese potencial afectivo podemos ver al otro en equidad, podemos ver al otro con respeto. El potencial comunicativo, cómo hablamos, cómo nos dirigimos al otro, qué pensamos del otro. Es muy importante esa parte de la comunicación, la entonación, la voz, las palabras adecuadas y oportunas. Y todo lo demás, que es el fortalecimiento creativo, la constante innovación y transformación que como seres humanos estemos dispuestos a dar en cada uno de los avances y ciclos de la vida. Quiero que hagamos este ejercicio. Como no nos podemos llevar mucho tiempo, se los voy a dejar como una tarea personal. Este casito, cada uno lo va a revisar y dependiendo de eso, a lo que nosotros como seres humanos hoy podamos, a qué le decimos sí y a qué le decimos no, podamos revisar este caso y qué responderían ustedes. Se los leo. Eres testigo de un delito. Un hombre ha robado un banco, pero en lugar de quedarse el dinero para sí mismo, lo dona a un pobre orfanato que ahora puede permitirse alimentar, dar ropa y cuidar de los niños que viven en él. Tú sabes quién ha cometido el crimen, pero si vas a las autoridades con esta información, lo más probable es que el dinero sea devuelto al banco, volviendo a dejar a los niños con grandes necesidades. ¿Qué harías? Entonces hay 2 preguntas. 1. Informar a las autoridades de lo que ha sucedido. 2. No decir nada, ya que el dinero ha ido a una buena causa. La pregunta para ustedes, ¿qué harían? Acá les quiero compartir algo que tiene que ver más desde esa raíz espiritual, porque los seres humanos inicialmente nacemos en el seno de una familia y tenemos todas las normas, los principios dados en casa, por la persona que te educó, llámese abuela, llámese tía, llámese papá, llámese mamá. Siempre vamos a tener un referente de formación y un referente de disciplina, que a su vez es la regla, la norma, que nos hace esos seres que salimos y nos confrontamos con el otro. Entonces, les quiero dejar también esta pregunta, y es que los seres humanos todos los días, cuando vamos avanzando y trascendiendo, estamos en la escuela, en el colegio, pasamos a la universidad, luego a la parte laboral, y vamos creciendo en todos esos roles que como seres humanos vamos ganando, tomamos decisiones. Y como les decía ahora, esas decisiones se van transformando en la medida de los contextos donde yo también voy viviendo. Pero también en el fondo hay esos que no se negocian.
Hay esos que cuando tú vas a hacer algo, por allá, eso que se llama inconsciente, te pone a pensar. Eso es muy valioso y eso hay que traerlo acá. Cada que vayan a tomar decisiones, cada que vayan a hacer un acto de duda, siempre evoquen eso de la conciencia y la inconsciencia, que es muy importante. Nosotros tenemos en nuestro comportamiento y en la cotidianidad, digamos que 3 niveles de conciencia. Hay un nivel reptiliano que muchas personas toman sus decisiones con esa conciencia, con ese cerebro reptiliano. ¿Y a qué se refiere ese cerebro reptiliano? Se refiere a las personas que, como dicen algunas personas así muy eufóricamente, piensan con el estómago. No es que piensen con el estómago, es que tienen un cerebro reptiliano que lo utilizan para tomar decisiones inmediatas. Son aquellos que no hacen un filtro en sus decisiones, en sus actos, sino que simplemente es diciendo y haciendo. Hay otras personas que toman sus decisiones desde la conciencia límbica. Y esa conciencia límbica es el que te pone más a la emoción. Entonces son muchas las personas emocionales, muy corazón, muy sentimiento, ¿sí? Entonces a veces no quieren hacer algo, pero qué pesar, y lo hacen. Y está el otro grupo de personas que toman decisiones con la conciencia cortical. Es ese al que llamamos la razón. Que aunque tú lo quieras hacer, tú tienes la capacidad de discernir y pensar y decir, me encantaría, pero no lo puedo hacer. Tiene más la capacidad de hacer el filtro, de tomarse el tiempo para poder tomar decisiones. Y esto lleva también a 3 elementos importantes y se los cuento porque como seres humanos es importante conocernos, desde dónde tomo las decisiones, qué tipología de persona soy en las características de mi personalidad, porque también eso es muy importante en el relacionarme, en el comunicarme y en el hacerme entender. Quiero contarles que también hay un asunto que tiene que ver qué tipo de persona soy yo para mi comunicación. ¿Soy visual? ¿Soy auditiva? ¿O soy kinestésica? Entonces, los visuales son los que les encanta y son convencidos desde lo que ven. Y se atraen y se captan desde el color, desde la imagen, desde el contenido. Y son atrapados ahí. Ahí se atrapa la atención. Ustedes, como esos profesionales que serán, les invito a que profundicen porque ustedes tendrán sus clientes, las personas a las que ustedes van a compartir, asesorar. Qué rico poder entender esas personas desde su forma y sus características de ser. Así es más fácil la comunicación. Hay personas que son auditivas, que se cansan con el texto, que se cansan con todo lo visual y van al grano. Dígamelo, cuéntemelo. ¿Sí? Entonces son las personas que les encantan las conferencias, les encantan los audios. Ese es otro tipo de tipología de comunicación. Y están los kinestésicos, que son también como qué dicha, contame más, qué fascinación, eso me encanta, querida, y entonces tú lo vas a captar ahí, pero que si no lo cortas, se te queda, porque tiene la capacidad de disfrutar de lo visual, de lo auditivo y del sentimiento. Entonces la pregunta es, ¿en dónde te ubicas tú? Y desde dónde estás tomando las decisiones. Muy rico, y más adelante miramos desde el programa de Cultura de la Contribución cómo profundizar en estos temas, que son complementarios a los protocolos de atención. Aquí es complemento de la anterior diapositiva y tiene que ver con la congruencia y la certeza y que constantemente nos podemos alinear nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros sentimientos, lo que constantemente estamos hablando y diciendo. A veces no caemos en la cuenta que nuestro lenguaje es negativo, que nuestro lenguaje es despectivo, que nuestro lenguaje
tanto corporal y verbal, es indiferente. Qué rico podernos evaluar. Yo les cuento mucha historia de Colombia. Profundizamos acerca de todo lo que hemos heredado de nuestros ancestros en términos tributarios, en términos de las normas, de las reglas y los valores. Pero en el ahora, en lo que son cada uno de ustedes, tienen una valiosa tarea y es de constantemente estar revisándose. Eso marca la diferencia de la hora hacia el adelante. Entonces, pilas con esos pensamientos, ojo con esos sentimientos, qué tan feliz estoy en la carrera que hago, qué tan feliz estoy en las decisiones que estoy tomando. Hay que ser congruente, coherente y certero frente a lo que estoy haciendo. No es una cosa lo que pienso y otra cosa es lo que hago. Ojo con el sentimiento y la acción, porque es que eso nos hace éticos. Eso nos hace personas moralmente coherentes. Y todo lo que hablamos de la ética y la moral tiene que ver con ese accionar y con la responsabilidad que tenemos como seres humanos de constantemente estar evaluándonos, no evaluando al otro, no juzgando al otro, no viendo el problema del otro, como les contaba ahora entre los potenciales y esas cortinas de humo que tenemos que se llaman los mecanismos de autoengaño. No, nosotros engañaremos a los otros, pero más engañados seremos nosotros, porque nos estancamos como seres humanos. Y acá, entonces, les voy a dejar un ejercicio. Se llama el sistema binario adecuado. Y esto nos centra en la realidad que hoy tenemos frente a lo que aprendemos, frente a lo que retroalimentamos afuera y lo que somos y nos sentimos hoy. ¿En qué consiste este pequeño ejercicio? Es poder revisar a qué cosas digo sí en mi vida, en mi cotidianidad, en mi relación sentimental, en mis clases, en mi profesión, con mi pareja, con mis compañeros de trabajo, con mi labor. ¿A qué cosas digo sí? Aquello que es muy importante para mí. Y en ese círculo, en la parte de adentro del círculo, vamos a colocar todo aquello que tú consideres que es muy importante y le debes de decir sí. Y se los digo hoy, porque es que a veces no somos conscientes a qué le estamos diciendo sí todos los días. Entonces es muy importante. Qué rico que se den este regalo y puedan hacer ese filtro a qué le estamos diciendo sí. Y en el círculo afuera vamos a colocar lo que no hace parte de mi vida. ¿A qué le estoy diciendo no o a qué le debo decir no? ¿Y qué debo ratificar en ese no? Es muy importante, porque a veces uno se encuentra personas insatisfechas, inconformes, incómodas, enfermas. Cuando uno hace algunos filtros y algunos ejercicios, bueno, ¿a qué le estás diciendo sí a todos los días en tu vida? Y se dan cuenta que entre el hacer y el ser hay una gran diferencia. Entre lo que estamos sintiendo, pensando y soñando, estamos haciendo otra cosa. Y cada día más desligados del camino, más desligados del sentimiento, más desligados de los sueños. Y por eso es que pasa lo que muchas veces hablamos en la cotidianidad de los grupos, de la familia, es que este país es así, es que la gente no cambia, y siempre hablando de justificaciones. Entonces, qué rico, la transformación empieza desde uno. Y si yo puedo compartirle al otro estas experiencias, estos ejercicios, cada día van a ser uno y uno y uno y uno. Cuando la DIAN hace procesos de capacitación, de investigación y formación, créanme que hoy día es una DIAN transformada, porque estamos acercándonos a la comunidad para que la ciudadanía crea, para que sienta que esto no es, la DIAN no es un bultico al lado y hace parte de la estructura del Estado. No, somos todos, nosotros somos los funcionarios, servidores para construcción. Y necesitamos de todos para poder lograr y alcanzar estas metas. Entonces, en términos generales, quería como compartir
esta pequeña intervención. Llévense mucho el trabajo de lo personal, de lo individual, que estamos aprendiendo en casa, que estamos dando en casa, para los jóvenes que no han construido su hogar, que no tienen hijos, ¿qué vamos a transmitirle a nuestros hijos? Mucho cuidado con la palabra, mucho cuidado con lo que estamos expresando y transmitiendo, porque a veces lo que hacemos culturalmente es trasladar los mismos problemas y darle solución a los mismos problemas. No estamos avanzando en nada. Hoy día tenemos esa responsabilidad consciente que tenemos la potestad de participar, tenemos la responsabilidad y el deber como ciudadanos de ser veedores. No nos quedemos solamente en el lado de la observación, la inconformidad. Seamos proactivos y activos y críticos como las propuestas de la DIAN que hoy día tiene gran vinculación de toda la ciudadanía para hacer una construcción de país. Quiero agradecer por su atención. Espero que este sea un granito de arena para sus vidas, para su cotidianidad. Denle importancia a cada minuto, a cada día. Proyecten, sueñen, no se limiten. La vida es bella y tiene demasiado para hacer, para soñar y compartir. Muchas gracias.